Motores de corriente alterna, circuito equivalente a un motor de inducción. Circuito equivalente al motor de inducción. Transformador versus motor de inducción. Un motor de inducción, a diferencia del motor síncrono, no requiere de corriente directa para el campo magnético en el rotor. En el motor de inducción, muy similar al transformador eléctrico, se induce un voltaje. De ahí que el circuito equivalente del motor de inducción es muy similar al circuito equivalente que estudiaron en los transformadores eléctricos. En la parte superior pues tenemos el circuito equivalente de una fase del transformador, mientras que en la parte inferior tenemos el circuito equivalente de un motor de inducción. Aquí podemos comparar la parte del primario del transformador con la parte del estator o el circuito en el estator, y la parte del secundario del transformador con el circuito del rotor, de tal forma que tenemos entonces el circuito inductor, el circuito inducido en el modelo del transformador, y en el motor de inducción tenemos el circuito inductor que representa al estator y el circuito inducido que representa al rotor. Transformador real versus motor de inducción. En el devanado primario del estator existe una resistencia R1 y una reactancia de dispersión denominada X1. Al comparar la curva de magnetización, que sería esta, del motor de inducción, con la curva de magnetización del transformador en función de los amperes vuelta o fuerza magnetomotriz y el flujo, vemos la gran cercanía de esas curvas entre el motor de inducción y el transformador, de tal forma que podemos ver la similitud, por lo que se puede modelar una rama de excitación muy similar a la que se modela en el transformador eléctrico. Esta rama de excitación tiene lo que se denomina la resistencia del núcleo magnético por RC y una reactancia de magnetización que involucra una corriente de magnetización dentro de lo que sería el estator o el material ferromagnético del estator. Circuito equivalente al motor de inducción. El voltaje primario del estator E1 se acopla al secundario ER, modelado en forma muy similar a como ocurre en un transformador ideal, de tal forma que la relación E1 entre R se denomina A efectiva de los devanados tanto del estator como del rotor en su circuito equivalente. El voltaje inducido en el rotor ER va a producir un flujo de corriente denominada IR que atraviesa la reactancia del rotor y la resistencia del rotor, la cual está en cortocircuito, de tal manera que produce un flujo y por ende un campo magnético inducido en el rotor. Comparemos un transformador real con el motor de inducción en relación con sus características en el circuito equivalente. En el circuito equivalente, un motor de inducción difiere al del transformador en los efectos de variación de la frecuencia en el rotor, es decir, en el secundario, sobre el voltaje ER y las impedancias del rotor, tanto RR como la reactancia en el rotor. Es decir, que en el circuito equivalente, en el motor de inducción,
estos parámetros pueden variar, por lo tanto puede haber una variación en la frecuencia en el rotor, muy diferente a lo que ocurriría pues en un transformador eléctrico en la parte del devanado en el secundario. Para un rotor devanado, la relación A efectiva o relación efectiva de vuelta se calcula aproximadamente por la relación entre los conductores por fase en el estator y los conductores por fase en el rotor, lo cual va a ser modificada por la diferencia entre los factores de paso en la construcción del motor de inducción y la distribución de los devanados. Para un rotor de jaula de ardilla, el área efectiva o la relación efectiva de vuelta entre E1 y ER es más difícil de calcular porque no hay diferencia entre los devanados en este tipo de rotor, por lo cual es un valor que se obtiene a través de pruebas de laboratorio, más que en un rotor devanado donde se puede obtener un aproximado a través del número de vuelta del devanado E1 en el estator y de la parte del devanado del rotor. Modelo equivalente del circuito del rotor. Para modelar el circuito equivalente del rotor se hace en referencia del concepto de deslizamiento S, que relaciona la velocidad síncrona con la velocidad propia del motor. De esta manera podemos obtener parámetros XR sub 0, ER sub 0 y ERR entre el deslizamiento, transformando los circuitos de la figura del rotor en un circuito en función de los parámetros o del parámetro de deslizamiento, ya que en el motor de inducción la velocidad síncrona y la velocidad del propio rotor se relacionan a través de ese parámetro, que nos permite entonces comparar esa variación de velocidad en el rotor con una impedancia variable en el propio rotor debido a el voltaje inducido en el rotor producto de las corrientes que se da en el estator. De esta forma tenemos un modelo equivalente del rotor en función de S o del desplazamiento, relacionando la velocidad o la variación de velocidad en el motor de inducción. Modelo equivalente del rotor. El modelo equivalente del rotor en función del deslizamiento nos permite dibujar una gráfica en relación con la velocidad síncrona y la corriente inducida en el rotor. Eso significa que con un valor S bajo, la relación RR entre S va a ser mucho mayor que XR0, de tal forma que predomina la resistencia del rotor y la corriente del rotor va a variar linealmente en función del deslizamiento. Podemos observar en esta gráfica que a corriente máxima la velocidad síncrona es baja. A medida que la velocidad síncrona va aumentando, la corriente entonces va disminuyendo. En nuestro modelo del circuito del rotor.